Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos al directo y bueno, hoy teníamos, como dice Noemi, una visión diferente, puesto que vamos a hacer un viaje a Estambul. Allí ha tenido la oportunidad ella de estar y además creo que se llaman historias destacadas en esos circulitos que nos Así, suele decir Noemi. Ahí tiene también ella información sobre este viaje que realizó. eso es. Ella nos va a contar un poco pues, lo que fue su experiencia y lo que visitó allí y contarnos un poquito pues, lo que es la historia del viaje. Y yo me voy a centrar más en lo que es Santa Sofía, ¿no? Que es como ese gran icono también de la ciudad, y os hablaré un poquito más de este edificio y también un poco de las representaciones de las imágenes en Santa Sofía. Entonces, pues bueno, Eso es. hablaremos un poco de ello y yo creo que sin más, como no nos va a dar el tiempo, sino como siempre, voy a dejar que Noemi empiece Vale, a contarnos un poco la historia de esta ciudad entre Oriente y Occidente, ¿no? Ese eso es. punto de inflexión, ¿no? Así es. Bueno, yo comentar que la conexión que tengo con Turquía y con Estambul vino a colación de una asignatura que hice en la carrera. Era una asignatura optativa, por eso puede que en eso no hayamos coincidido, Hugo, que era Turquía, Puerta de Oriente y Occidente. Bueno, yo ya anteriormente, pues evidentemente había tratado en el periodo bizantino a Santa Sofía y bueno, habíamos hablado un poquito de tanto de Estambul como de Turquía, pero sí que es verdad que en esa asignatura descubrí pues de una forma muchísimo más plena pues sobre todo la ciudad de Estambul, pero no únicamente la ciudad de Estambul, sino todo lo que tiene que ver con Turquía desde el punto de vista pues, cultural, lingüístico, también social y también, sobre todo, algo que quizás es conocido hasta cierto punto, porque a nivel histórico sí que es verdad que sabemos bastante sobre ello, pero quizás el brusco o el cambio tan fuerte que tuvo a partir de los años 30, pues lo descubrí que realmente es la Turquía contemporánea, lo descubrí en esa asignatura. A partir de ahí tengo que decir que yo el viaje lo hice ya hace unos cuantos años, por lo tanto sí que es verdad que todo lo que voy a comentar lo vais a poder visitar porque sigue estando ahí, pero que puede que las impresiones que yo haya tenido, pues que luego cada uno que vaya a verlo, pues que las tenga diferentes, pues porque al final creo que han pasado como unos 10 años o así de que yo estuve. Pero bueno, al final, como insisto, a nivel patrimonial sigue estando todo lo que voy a comentar in situ. Así que en ese sentido, pues no hay nada que no puedan ver. Sí que es verdad que quería hablar un poquito antes de empezar con el viaje, pues de las diferentes formas en las que hemos conocido históricamente a Estambul. Sí que es verdad que pues, sabemos que desde época grecorromana esa ciudad o ese, digamos, origen como ciudad se llamó Bizancio. Sabemos que así fue hasta el año 330. También sabemos que a partir de, pues digamos, de la caída del Imperio Romano de Occidente y el auge del Imperio Romano de Oriente y con ello también el Imperio Bizantino y sobre todo desde el momento en el que el emperador Constantino lleva las riendas del imperio, eh, a ese espacio se le llama Constantinopla precisamente casi por honor e imposición del propio Constantino y que este nombre es el que va a recibir la ciudad históricamente desde el punto de vista de los turcos hasta 1453, que es, como sabemos, la llegada del Imperio Otomano, la toma de Constantinopla, como bien la conocemos, y a partir de ahí, por las referencias que he encontrado, digamos que se ha entendido la ciudad o el nombre de la ciudad de diferentes formas dependiendo de dónde procediese el interés sobre ella. Desde ahí sí que se sabe que la propia Turquía ya denominaba Estambul, se autodenominaba Estambul, digamos, de una forma, insisto, propia, pero desde Europa se le seguía llamando Constantinopla. Es algo que es muy curioso, pues que igual que tiene que ver también con
eh, avatares que tiene la propia ciudad, ¿no? Dicho lo cual, también comentar muy rápidamente que a partir del año 1923 Estambul va a dejar de ser la capital de Turquía. La capital va a ser Ankara, que está en el centro, digamos, de Turquía, aunque sí que es verdad que a nivel turístico, a nivel comercial, a nivel incluso formativo, etcétera, etcétera, Estambul sigue siendo el punto de referencia por el lugar que ocupa a nivel geográfico. Como digo, el nombre ya, digamos, de una forma oficial y a nivel internacional se instaura sobre todo a partir de 1930, ya en un momento en el que se encuentra en el poder Atatürk, ya instaurada la República de Turquía, y evidentemente en ese momento es una época de muchísimos cambios, cambios muy fuertes en cuanto a un poquito lo que he comentado al principio del directo, en tanto en cuanto a la cultura, en tanto en cuanto también la propia lengua, el modo de transmitir la información histórica, en tanto en cuanto al el papel que toma la religión dentro del país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bueno, de esto podríamos hablar muchísimo tiempo, no me voy a entretener mucho más porque si no, no avanzaríamos. También es verdad que en el año 63 ya es un momento muy importante para la historia de Estambul y de Turquía en general, porque es cuando ya se empieza también a incentivar el concepto de pedir a la Unión Europea que Turquía pueda pasar a formar parte de la Unión. Es un trámite en el que todavía siguen, que insisto también sería muy largo de hablar de él, pero bueno, que sepáis que también, pues eso, que a partir del año 63 pues empieza a hacer un ejercicio de intentar explicar cómo el posicionamiento que tiene, sobre todo el caso de Estambul, pues precisamente a caballo entre Oriente y Occidente, pues hace que ellos, bajo su criterio, crean que pueden formar parte de, pues como digo, de Europa. Dicho lo cual, que no me voy a extender más en esto, también deciros, y esto es para que veáis hasta qué punto es importante hacer un viaje a un lugar como este, que desde 1985 Estambul es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y eso implica, pues, que evidentemente la ciudad en sí misma es un museo. Pasa un poco como con otras ciudades como son Roma o como, bueno, podríamos decir muchísimas más, pero bueno, que es un museo al aire libre, o Florencia, que muchas veces tanto Hugo como yo hemos hablado de ella, ¿no? Son museos al aire libre que ya solo la visita exterior, es decir, el paseo, vamos a llamarle así, es prácticamente como si estuviésemos andando en el interior o visitando el interior de un museo, ¿no? Porque el patrimonio que tienen en sí mismo es muy fuerte, es muy potente y muy impactante a nivel visual. Geográficamente, Estambul, como digo, se encuentra en un punto de referencia entre Oriente y Occidente, ¿vale? Y es importante esto porque si no entendemos cómo es Estambul a nivel geográfico, nos va a costar visitar la ciudad, ¿vale? Digamos que se encuentra en un punto en el que está el Bósforo, que va a ser muy importante porque va a ser al final una división natural. Por otro lado, vamos a tener el Cuerno de Oro, donde se va a situar la ciudad antigua, la ciudad antigua de Estambul, vamos a decir. Tenemos también el Mármara, que es otro de los elementos que nos va a distribuir, digamos, el espacio. Y a su vez, nos vamos a encontrar que tenemos parte de la ciudad, como estoy bien diciendo, en Oriente y parte de la ciudad en Occidente, ¿vale? De hecho, gran parte de la ciudad, o sea, gran parte donde se encuentran, digamos, los núcleos culturales más importantes de la ciudad, se encuentran en la ciudad antigua y en la ciudad nueva, que precisamente es la parte que se encuentra en Occidente. ¿Vale? No digo que la parte oriental no haya cosas que visitar, sino que gran parte, precisamente porque el núcleo original de la ciudad se dio en ese punto, se encuentra en la parte occidental, ¿vale? Bien, dicho lo cual, nosotros estuvimos haciendo un viaje que no fue realmente muy largo, por eso lo que digo es que va a ser una explicación de un viaje de unos 5 días. Se pueden ver muchas más cosas. Yo lo que intento transmitiros son qué elementos, sobre todo, y no podéis olvidaros en el caso de que vayáis a visitar esta ciudad, y a partir de ahí todos los demás que queráis incorporar, pues por supuesto que va a ser mucho más gratificante. En nuestro caso, bueno, no voy a decir el nombre del hotel porque, bueno, siempre digo lo mismo. Si el hotel me gusta, lo digo. Si el hotel me parece normalito o que no aporta mucho, pues no lo voy a decir. Entonces, en este caso fue un hotel
normalito, ¿vale? Pero sí que deciros que el hotel lo teníamos situado en la zona antigua de la ciudad y hay una particularidad que tiene la zona antigua y es que todavía se dividen los barrios, gremial en realidad, ¿vale? En nuestro caso el hotel lo teníamos en la zona dedicada al textil y lo que sobre todo hay en esa zona, digo porque os puede resultar muy curioso, es todo tiendas, almacenes dedicados a la venta textil al por mayor, además. ¿Vale? Digo, porque esto puede pasar que os encontréis en el barrio del textil o que os encontréis, yo qué sé, a los alfareros, se distribuye esa parte de la ciudad en torno, como digo, a casi una idea casi medieval gremial, ¿vale? Que tiene que ver, como digo, también con cómo está urbanísticamente gestionada esa parte de la ciudad. En esa zona, nosotros lo que hicimos el primer día es visitar un poco lo que teníamos en el entorno, que la verdad nos pillaba bastante cerca. Una de las obras que vimos que nos impactó muchísimo y que fue quizás nuestro primer acercamiento a lo que es Estambul a día de hoy fue la Mezquita del Príncipe, que es del siglo XVI, es de 1548. Muy cerquita también tiene la universidad. La universidad es la más antigua que tiene toda Turquía. Desde del año, bueno, voy a hacer un paréntesis. La idea de universidad parecida a la que tenemos a día de hoy, ¿vale? Porque ya sabéis que el concepto de universidad ha variado a lo largo de los años y, bueno, pues es un poco el germen de lo que era la universidad que podemos conocer a día de hoy. Es de 1846, o sea, siglo XIX. Es, como digo, la más antigua de toda Turquía y además a día de hoy sigue siendo la universidad más importante que tiene Turquía. A partir de ahí, muy cerquita, tenéis también el Gran Bazar. El Gran Bazar. Pues bueno, depende un poco de lo que cada uno entienda por viaje, ¿vale? Evidentemente que hay que pasar por él porque ya solo a nivel arquitectónico pues es algo muy interesante. Para que os hagáis una idea, el bazar consta de aproximadamente como unas 4.000 tiendas, más o menos. Por lo tanto, pues os podéis imaginar lo que implica meterte dentro del bazar, que tienes que saber muy bien cuánto tiempo le quieres dar a la visita, porque, bueno, pues si no, se te puede ir gran parte del día en el interior, sobre todo porque es bastante laberíntico. Incluso los propios turcos tienen incluso problemas muchas veces para saber situarse en él, o cuanto menos pues los turistas como nosotros, ¿no? Entonces, es muy interesante visitarlo, pero insisto, con tiempos. Yo siempre pondría tiempos a este tipo de espacios, ¿vale? Entonces, nosotros estuvimos en un par de ocasiones, pues bueno, al final sí que es verdad que es interesante, es curioso, es también interesante para ver el modo que tienen de comercio y el modo que tienen de entender el comercio en la ciudad. Hay que decir que el modo de entender el comercio no es igual en el bazar que en las tiendas de fuera del bazar, cosa que a nosotros nos sorprendió. Siempre se tiene la idea del regateo, de que en el bazar puedes regatear. La realidad es que en las tiendas del exterior yo el tema del regateo no lo vi tan claro y de hecho, bueno, a mí no me gusta nada el regateo, lo tengo que decir. Y me sentí más cómoda comprando en tiendas que no me invitaban al regateo, sino que el precio me parecía justo y a partir de ahí compré lo que tuve que comprar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues es curioso también poderlo ver. A partir de ese bazar, que os digo, del Gran Bazar, que tiene varias entradas y varias salidas, ¿vale? Porque ese es el kit de por qué es tan laberíntico, porque tiene varios accesos por los que se puede andar. Un paseo que me parece interesante como primer contacto también con lo que es la ciudad antigua y sobre todo como primer impacto es el paseo que hay entre la Mezquita Azul y Santa Sofía, de la cual pues ahora en un ratito nos va a hablar Hugo. Es un paseo muy precioso, o sea, hay una confrontación súper interesante entre las dos mezquitas. Bueno, ya sabemos que Santa Sofía, pues bueno, iglesia, mezquita, a día de hoy, pues en museo, pero bueno, sí que es verdad que estéticamente la mezquita azul va a ser un reflejo, un clarísimo reflejo, que por petición además expresa de lo que es la propia Santa Sofía, y es un primer contacto que es interesante de hacer. Yo no aplicaría, sobre todo si tenéis 5 días, o pondría toda la fuerza en el primer día, intentar ver todo lo que quizás siempre todo el mundo tiene en mente que es Estambul o que son el patrimonio más característico de Estambul. Dicho lo cual, sí que es verdad que nosotros ese primer día entramos a la Mezquita Azul y es que no hay palabras. Es impresionante. O sea, yo creo que es de los espacios más increíbles que he visitado nunca.
de verdad. Bueno, es una obra increíble, eh, porque sobre todo quizás para las personas que... Yo era mi primer viaje que hacía, digamos, fuera de lo que es Occidente y las características de Occidente tan claras, y me impactó muchísimo o sea, la sensación que tienes en un espacio como la Mezquita Azul, ¿no? O sea, de sentirte como abrazado, no sé, es un espacio que también como está arquitectónicamente organizado genera una sensación muy, muy agradable, la luz, el cómo están trabajados todos los detalles pues, de las florituras. Bueno, sabemos que efectivamente el concepto de la iconoclastia al final que tiene el Islam, pero con ello es una obra que en cuanto a detalles es muy rica, muy, muy rica. Y aparte, insisto, o sea, no sé, a mí me parece, yo sentí muchísima, no sé cómo explicarlo, muchísima paz, muchísima, no sé, me pareció un espacio maravilloso arquitectónicamente, pero también como experiencia. Ese fue el primer día. Voy con el segundo día, si te parece, Hugo. Si tenéis preguntas me podéis parar, tú también, Hugo, que si no me pongo a hablar y me Sí, quedo sola aquí. Pero voy con el segundo día. Ya os digo que yo siempre el primer día, y esto lo digo en este viaje, pero me lo vais a escuchar siempre que hable de viajes, intento hacer un poco una toma de contacto. ¿Vale? Porque al final pues suele ser el día que te pegas el palizón del avión, que también estás un poco desubicado, depende de cuántas horas sean. Entonces yo siempre lo utilizo como un poco toma de contacto, ver qué es lo que tengo alrededor, etcétera, etcétera. Y esto es lo que yo tenía más cerquita y lo que sí que os propongo que podáis ver. También os quiero comentar, en cuanto a transporte, que en el caso de Estambul el transporte es bastante, bueno, primero es súper útil en el sentido de que está muy bien planteado y organizado y además es muy económico. Entonces, os comento que si tenéis cerca una parada de tranvía, en el caso de que vayáis, que utilicéis el tranvía, porque está súper bien organizado en cuanto a tiempos, en cuanto a los puntos por los que pasa, que a nivel turístico también son muy, muy interesantes y además, lo que digo, súper económico. Entonces, nosotros utilizábamos bastante, bastante el tranvía, eso para que tengáis así como de transporte, que también me suele gustar hablar de ello. Pero el segundo día empezamos fuerte porque nos fuimos a ver la iglesia de Chora, que es otro de los referentes que quizás todos los historiadores del arte tenemos en mente, ¿verdad? No sé si conocéis que el concepto Chora, yo no sé si lo estoy diciendo bien porque probablemente la palabra no se pronuncie así, pero bueno, yo creo que es como casi todos lo conocemos, significa en monasterio, o sea, significa en el campo, y es porque aquí había un monasterio que se encontraba extramuros, digamos, de lo que era la Constantinopla, digamos, original, y por lo tanto hacía referencia a eso, a cómo ese monasterio estaba fuera de los muros que cerraba la ciudad, ¿vale? Ahí, evidentemente, a día de hoy ya no es así. Sí que es verdad que el edificio que vemos ahora, el germen, el origen, es del siglo XI, y los mosaicos, que quizás son los que más tenemos en cuenta, la mayor parte de ellos son del siglo XIV, aunque sí que se sabe que que hay muchas decoraciones que tienen relación con lo que pudo haber en el siglo XI, porque a ver, la verdad que es un espacio arquitectónico que ha sufrido numerosos incendios, bueno, diferentes avatares históricos, y entonces, pues bueno, siempre se ha ido restaurando, pero ha ido cambiando. Sí, os voy a hablar un poco de diferentes monumentos. Sí, lo estaba leyendo, es que, perdonadme, es que me paro a leer una pregunta que me han hecho. Sí, os voy a hablar también de igual de algunos espacios que igual no conocéis tanto, porque sí que es verdad que insisto, que si todo el mundo que va a Estambul está claro que va a ver Santa Sofía, está claro que va a ver la Mezquita Azul, pero bueno, luego hay otros sitios que igual no tan habitualmente. Voy a ir un poquito más ligera para que le dé tiempo a Hugo luego a hacer explicación tranquila, la explicación tranquilo. Otro de los sitios que tenéis que visitar es el acueducto de Valente. Y es importante pues porque, bueno, evidentemente nos deja de una forma totalmente palpable y clara la presencia de los romanos en lo que es el actual Estambul. Es del 368. La verdad que tiene el nombre del acueducto de Valente, aunque se cree que probablemente la época o sea, Valente no fue el que lo mandó construir, sino que probablemente fue alguno de sus antecesores. O sea, esto suele pasar, que para cuando está hecho no es que lo haya pedido realizar, sino que se ha finalizado para cuando él estaba gobernando, ¿no? Entonces, se cree que esto es lo que sucede con este acueducto. La verdad que es súper impactante también porque se encuentra en un espacio abierto. Es muy importante este acueducto
porque además es a través del cual pasaba el agua que luego iba para el siguiente punto que os voy a comentar, que es la cisterna basílica de Yerebatán. Que mirad, yo diría que este es uno de los sitios que sí o sí tenéis que ver en Estambul. ¿Vale? Y igual no es de los más conocidos. Igual sí, igual hay gente que me dice, jo, Noemi, ¿qué estás diciendo? Yo lo tenía precisamente en mente y he estado. Pero yo lo digo por si acaso. Esta cisterna resulta que por lo visto se hizo en época de Justiniano I y por lo cual se hizo es porque ante un asedio querían tener un espacio en el que, bueno, en el que poder tener litros y litros de agua por si acaso se tenían que resguardar, como os estoy diciendo, ante un asedio. Entonces, hay muchos historiadores que incluso a día de hoy le llaman el palacio subterráneo o el palacio soterrado para que os imagináis hasta qué punto es espectacular. Y es que es espectacular, de verdad. Tenemos, son 300 y pico columnas y una de las características más particulares que tiene es que algunas de las columnas en la base tienen la representación de Medusa. Hay una cosa muy curiosa y es que si estamos hablando de la época de Justiniano I, no tiene mucho sentido que en la base aparezca la representación de Medusa. Entonces, eso es algo que está ahí abierto, que también, oye, si a alguien le apetece investigarlo, ahí está, y que es una de las características más curiosas que tiene precisamente esta cisterna basílica. Por lo tanto, digo, visita obligada y de verdad que no os va a defraudar. O sea, lo tengo clarísimo que no. Además de esto, pues bueno, el hipódromo, que es del año 203, y también otra obra que para los historiadores del arte es sí o también, o sea, vamos, es de las que conocemos, que es la iglesia de Sergio Ivaco, que es del año 536. Entonces, pues bueno, evidentemente aquí, ¿qué estamos uniendo? Pues estamos uniendo las características, digamos, de la funcionalidad romana, en los elementos más característicos arquitectónicos y también en cuanto a mosaicos de lo bizantino, y luego ya, pues gran parte, que es lo que nos vamos a encontrar sobre todo en el caso de las mezquitas que son ya del periodo del Imperio Otomano, ¿vale? Y ahí finalizaría el segundo día. Y voy con el tercero muy rápido, que ya quiero que entre a hablar Hugo, que le toca a él. En el caso del tercer día, fue quizás el día más fuerte, pero porque son visitas de interior, ¿vale? Entonces, cuando son visitas de interior ya sabemos que pues dependemos de muchos factores, entre ellos esperar colas, aunque tengas entradas compradas con antelación, que sí que os digo que sería lo justo y lo necesario, que es decir, que vayáis con las entradas ya previamente compradas porque bueno, pues vais a adelantar bastante. Y ese día sí que ya nos centramos en quizás las grandes arquitecturas de Estambul. Por un lado, Santa Sofía, que ahora os va a hablar efectivamente Hugo, año 404, ahora os explicará todo lo que tiene que ver Hugo en torno a ella. Por otro lado, Santa Irene, que está muy cerquita, particularidad, donde estaba el templo de donde estaba la iglesia de Santa Irene, se encontraba en el pasado el templo de Afrodita. Y lo que hicieron es situar encima de la iglesia también, pues bueno, porque ya sabemos la connotación que tiene Afrodita y un poco con la idea también pues de la pureza de Santa Irene, ¿no? Intentaron pues como blanquear el espacio, para que me entendáis, ¿no? Un poco en ese sentido, pues de eso de Afrodita y las características que ella tenía, ¿no? Como diosa. También, por otro lado, el Palacio de Topkapi. ¿Vale? El Palacio de Topkapi, que gran parte de las obras son de arquitectónicas y también, evidentemente, de decoración, son del siglo XV y XVI. Entonces, voy a parar un poquito aquí y le doy la palabra a Hugo para que hable de Santa Sofía, que es esa primera visita que realicé el tercer día. Muy bien, pues vamos a ello. Tenemos Santa Sofía, que tenemos que entenderla de una manera diferente a la que la vemos hoy en día. Si vamos a su origen, sería una basílica, una iglesia, y por lo tanto no tendría las 4 torres que la están enmarcando, que son esos minaretes, que serían ya de época musulmana. Por lo tanto, esta arquitectura era muchísimo más horizontal. Voy a hacer aquí un ejercicio de poner las manos y bueno, pues ya nos podemos hacer un poco la idea de cómo sería originariamente pues este edificio. Que por cierto hay que decir
que este no sería el primero que se construyó. En el año 360 parece ser que fue ese primer edificio cuando fue consagrado, y que luego, bueno, pues va a ser reconstruido en época de Teodosio. En el año 415 se va a producir esa segunda consagración, y en el 532, tras una revuelta, sufre un incendio, y va a ser precisamente en época de Justiniano, de este emperador, que va a expandir en gran medida el imperio romano de Oriente, ese imperio bizantino, ¿no?, hacia Occidente, recobrando un poco lo que es el esplendor que tuvo en época de Justiniano. Como digo, este imperio pues conquistó gran parte de Italia, conquistó muchas zonas de la costa del norte de África, y bueno, pues se recobró un poco aquel esplendor romano. Fue un poco el canto del cisne, ¿no?, ya de último gran momento de expansión, ¿no?, desde este imperio oriental. Bueno, pues como digo, va a ser precisamente en época de este emperador cuando se va a desarrollar el edificio tal, o bueno, arquitectónicamente al menos, tal y como lo encontramos hoy en día. El edificio, volvemos a la imagen, se caracteriza por su planta centralizada, y vemos como en ella lo que sobresale especialmente es la cúpula, una cúpula que vemos aquí sobre tambor, un tambor totalmente horadado que da una gran iluminación al interior y que también hace que esa cúpula de alguna forma parezca como suspendida en el aire, ¿no?, con ese efecto lumínico que nos vamos a encontrar en el interior. Y vamos a ver que, bueno, gracias al sistema de exedras que van contrarrestando los empujes de la cúpula principal, serían estas pequeñas cúpulas que vamos viendo en los laterales, eso va a hacer que se permita de alguna manera que los muros estén bastante horadados, como se puede apreciar, y a pesar de ser una obra muy compacta, pues vemos como también va a tener una gran iluminación interior, ¿no? Tendríamos, bueno, pues por un lado ese carácter, ¿no?, oriental, pero por otro lado también el carácter romano, ¿no?, de la utilización de la cúpula y el dominio de este tipo de arquitecturas que tenían pues esta civilización, ¿no? Por cúpula como elemento principal, pero luego si nos vamos a la planta, lo que vemos, pues vemos la idea de la planta centralizada, vemos el cuadrado y el círculo como las dos formas perfectas, ¿no?, en esa teoría vitruviana, pero esto también nos conlleva a la tipología de planta, que al final es la que tiene, ¿no?, que sería la planta de cruz griega, que la vemos aquí perfectamente definida, y vemos también lo que he comentado, ¿no?, la cúpula central, el espacio cubierto por ese círculo enmarcado en un cuadrado a su vez. En el mundo bizantino vamos a ver cómo lo más habitual es que nos encontremos como transición entre el espacio cuadrado y el espacio circular la pechina, que sería este elemento triangular que vemos aquí en planta, pero que luego os lo voy a mostrar en una imagen, en una fotografía, para que lo entendáis muchísimo mejor. Y luego, como decía en la imagen exterior, que yo creo que entre la imagen exterior y esta planta vamos a entender muy bien cómo se articula esta arquitectura y cómo bueno, pues se va a desarrollar la misma. Vemos estas exedras o cuartos de cúpula, ¿no?, estas bóvedas de horno que están contrarrestando los empujes de la cúpula principal. Y esto va a ser muy importante. Y luego también vamos a ver cómo estas iglesias, estas basílicas, pese a tener una planta centralizada, siempre van a tener una direccionalidad. Una direccionalidad que nos apunta hacia lo que es el altar mayor, que está en este ábside y que luego también veremos. O sea que ya veis que combina muchas ideas, ¿no?, esta arquitectura, y simbólicamente también nos cuenta muchas cosas, ¿no? Entonces vemos cómo ver también el edificio de esta manera pues es muy importante. Y aquí lo vemos clarísimamente, ¿no? La cúpula central,
esta cúpula, bueno, ya veis, gallonada con esos nervios, ¿no?, que la van recorriendo. Vemos también la pechina, que es ese elemento triangular que he comentado en la planta. También hemos comentado en la vista exterior que había muchísimas aperturas en este edificio, o sea que es un edificio bastante luminoso, ¿no?, gracias a este contrarresto de los empujes, ¿no? Y luego también, bueno, pues la idea de estas dos exedras que comentábamos, ¿no? Y por último, la direccionalidad hacia lo que es el altar mayor, ¿no? A esto también hay que unir, ¿no?, pues lo que es la idea de la tribuna, también muy propio, ¿no?, en las iglesias de la época de Justiniano, con un carácter áulico, las encontramos aquí en Santa Sofía, pero también en San Vital de Rávena. Y aquí, bueno, voy a hacer un pequeño inciso, ¿no? Rávena, bueno, es una ciudad que los que me seguís ya sabéis que me encanta. Sí, bueno, lo hemos dejado claro varias veces. Aprovechando, ¿no?, este breve inciso, comentaros que tengo también en estos circulitos, en estas stories destacadas, pero que están en el perfil, ya decíamos, que no son las stories normales, que son los circulitos que nos suele comentar siempre Noemi. Ahí tenéis un vídeo que hice sobre los mosaicos de Rávena. Y es muy interesante porque en Oriente, y además ahora estamos en un momento muy iconoclasta también, comentaré un poquito lo que sucedió, bueno, hay una crisis iconoclasta que destruye las imágenes. Entonces, la mayoría de los mosaicos de esta época van a ser destruidos en lo que es la zona de Oriente, pero conservamos los de Rávena, que estaban en Occidente, claro, ya estaban en Italia, en el mundo occidental, que vivía una realidad diferente, paralela a la que se vivía en el Imperio Bizantino. Entonces, bueno, eso también es interesante cómo vemos eso, que dentro de Europa hay dos historias paralelas prácticamente durante toda la Edad Media, ¿no? La historia, digamos, oriental y la historia occidental, que siempre es en la que nos centramos más desde el punto de vista pues bueno, occidental o desde Sí, nuestros planes europocéntrico de un poco. estudios, ¿no? Sí, un poco europocéntrico, yo creo también, ¿no? En muchas Sí. ocasiones. Sí, pero bueno, Europa también es la Europa oriental, o sea, al final, Efectivamente, sí, pero siempre es claro, como que miramos hacia hacia Occidente, ¿no? Occidente, Eso es. exactamente. Sí. Bueno, pues continuamos con Santa Sofía. Esto es una maravilla. Sí, te Esta, lo puedo decir que lo he vivido. aquí se ve perfectamente todo lo que he comentado sobre el plano, sobre la sección y sobre la imagen exterior, lo vemos aquí representado. Sí. Tenemos esa idea de la tribuna que hemos comentado, tenemos estos espacios, estos lunetos o estos arcos, podríamos decir, que tenemos aquí, muy horadados, con muchas ventanas, las exedras estas que hacen de contrarresto al empuje de la cúpula, ya decíamos, con ese tambor totalmente abierto, con esas ventanas, ¿no?, que le dan una sensación casi de que está flotando, ¿no?, la cúpula. Y Así luego, es, bueno, sí. pues esa idea que hemos comentado de una cúpula dividida, ¿no?, son un poco las características que tiene este espacio desde el punto de vista interior. Y luego también he dicho que lo habitual, no siempre, si hacéis una visita a mi canal, tengo un vídeo sobre la arquitectura bizantina y ahí hablo de diferentes edificios y sí que, por ejemplo, hay muchos monasterios, hay muchas obras que sí que tienen trompas también en vez de pechinas, pero lo más habitual es que la transición entre el cuadrado y el círculo, que veis aquí perfectamente, siguiendo además el modelo precisamente de Santa Sofía, pues sigue estas pechinas, estos triángulos que estábamos comentando, ¿no? Sí. Y bueno, voy a ir avanzando. Aquí se ven un poco los tres niveles, los tres espacios. Tendríamos la cúpula, esa exedra, y luego ya lo que es el altar mayor, presidido por esta Virgen Odigitria, de la que luego hablaré un poquito más.
Y bueno, ya he anticipado antes un poco lo que ocurre en Oriente y además muy a colación también con lo que está pasando estos días, ¿no? Eh, Se va a dar un gran enfrentamiento entre los teólogos orientales. Hay dos posiciones enfrentadas, una es la iconódula, la que defiende la imagen, y otra la iconoclasta. En el segundo Concilio de Nicea, en 787, se llega a un acuerdo y vencen los iconódulos. Estas posturas, para que veáis el poder también que tiene la imagen, ¿no? Y por qué ahora se destruyen las imágenes. Bueno, esto no es algo nuevo, esto se ha dado a lo largo de toda la historia. En Egipto, en Roma, en Grecia. Bueno, decir, Hugo, Sí, que esto que vemos así en un esquema y parece efectivamente que es, pues unos están a favor y otros están en contra, fue una guerra, es decir, se sí, mataban. sí. La gente se mataba, o sea, estaban los que estaban a favor de la imagen y los que no, y es que y fue una lucha encarnizada, o sea, se mataban entre sí por la defensa de una cosa y de la otra. Digo, porque si igual la gente piensa que no, que estos que se reunieron y decidieron, no, 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 es que fue una No, guerra, no, son posturas muy, muy enfrentadas fue y lo una que guerra. dices, ¿no? Que llega un enfrentamiento realmente bélico. Sí, 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 ¿Y bélico. qué defendían unos y qué defendían otros? Bueno, los iconoclastas, basándose en textos bíblicos, dicen que no se puede hacer una representación de la divinidad, sobre todo, bueno, pues textos del Antiguo Testamento, etcétera. Y los iconódulos lo que defienden es que la imagen no hace que se rinda culto a la misma, o sea, tú no rindes culto a la pintura, al mosaico o a la escultura, sino a lo que ésta representa. A pesar de todo, en Oriente apenas nos vamos a encontrar escultura, vamos a encontrarnos fundamentalmente Iconos. iconos, que son las imágenes, y Y mosaicos. mosaicos. El mosaico, que a diferencia del mosaico romano, que era más un mosaico pavimental, el bizantino es más mural, ¿no? Y bueno, pues en este enfrentamiento estamos, como digo, finalmente vencen los defensores de las imágenes y por eso, como decía antes, hasta el año 787 apenas conservamos imágenes bizantinas. Por eso también yo la defensa que hago siempre de las imágenes, ¿no? No hay que destruir las imágenes. Claro, como historiadores del arte que somos, si tomamos como documento la propia imagen, nos hubiesen dado muchísima información de este periodo que la hemos perdido definitivamente, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante la imagen también. Y luego aquí es muy curioso, ¿no? Cómo la gran imagen, esta imagen de la divinidad, el Pantocrator, ¿no? Que luego va a pasar al mundo occidental, ¿no? A través de este Pantocrator del románico, por ejemplo, pues bueno, vemos cómo esta imagen va a utilizarse en Bizancio. Vemos aquí un mosaico, ¿no? Que se encuentra precisamente en Santa Sofía, pero aquí me parece, aparte de lo que es el Pantocrator en sí, que es una imagen bizantina arquetípica, ¿no? En la que vemos a Cristo bendiciendo de una manera diferente a como aparecen los Pantocrator occidentales bendiciendo, con el libro, también muy importante, sería otra de las imágenes típicas, el nimbo crucífero, una iconografía que también pasa a Occidente, pero aquí lo que me interesa es que aparecen el emperador y la emperatriz junto al Pantocrator, y de alguna manera nos marca, bueno, pues ese carácter también con un elemento divino Semidivino, sí, de lo semidivino. que es el imperio, ¿no? Sí. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que precisamente desde Constantino va a ser el que va a permitir, ¿no? Lo que es la religión o la iglesia cristiana, ¿no? Esa famosa batalla en el puente Mulvio de Roma, donde se enfrenta Magencio y se le aparece una señal, ¿no? Que dice, bajo este signo vencerás, ¿no? Y bueno, él no llega realmente a bautizarse hasta el final de su vida, pero su Su madre está madre, muy su madre. vinculada al cristianismo, Y ¿no? Que las va reliquias. exactamente, precisamente va a encontrar o se le va a aparecer, ¿no? El lugar donde la cruz
cruz en la que supuestamente fue martirizado Cristo, la importancia, lo que os digo, del emperador, la imagen del monarca, del emperador, vinculada a Cristo, cosa que también vemos con Justiniano en Rávena, tanto él como su mujer, la emperatriz, que están a ambos lados de, en ese caso, el cosmócrator que aparece en el ábside. Así que ya veis que está muy vinculada la figura de la divinidad con la figura del emperador. La imagen anterior es muy similar a esta porque al final está tomando una iconografía que es muy típica del mundo bizantino, que es la de la deesis. Volvemos a ver al Cristo Pantocrátor, prácticamente igual que el anterior. Dentro del mundo bizantino se crean unas imágenes, unos modelos que se van a repetir por todo el ámbito de influencia oriental. Uno es el Pantocrátor que vemos aquí, otra es la Virgen, que además siempre va a seguir un modelo muy similar, porque había un supuesto retrato que había realizado San Lucas, ¿no?, el evangelista y patrón de los pintores de la Virgen. Se veneraba como esa imagen retratada por el propio San Lucas y se veía como la verdadera imagen de la Virgen. Entonces, todos los pintores, todos los creadores de mosaicos del mundo bizantino van a tomar esa imagen. Y al otro lado vemos a San Juan, pero en el caso de la deesis bizantina, a diferencia del mundo occidental, que solemos colocar en torno a la imagen de Cristo, a la Virgen y a San Juan Evangelista, en el mundo oriental el San Juan que aparece es el Bautista, claramente identificable con la barba, etcétera. El Evangelista, ya sabéis que aparece sin barba. Entonces, bueno, pues sería otra de las imágenes de estos mosaicos. Y aquí tenemos esa Virgen Odigitria que aparece efectivamente en la zona del presbiterio y que, bueno, dentro de las imágenes de las vírgenes bizantinas tenemos varios modelos. Normalmente estamos acostumbrados a ver la Teotocos, y esta aparentemente nos parece una Teotocos. Esas Teotocos son esas imágenes de la Virgen que nos prefiguran a lo que es la Virgen románica, ¿no?, pues como muy hieráticas, haciendo trono del propio Cristo. Aquí la vemos así, pero tiene un matiz que la diferencia de la Teotocos, que la hace ser odigitria, que es que nos está señalando el camino, está apuntando hacia Jesús. Por eso ese matiz, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ya veis que el modelo es muy similar y siempre teniendo presente, bueno, pues esta idea oriental de la Virgen. Aquí tenemos otra vez, ¿no?, una Virgen odigitria, pero en este caso volvemos a ver la idea de los emperadores que están haciendo una ofrenda. Son Constantino y Justiniano. Constantino ofrece la ciudad, esa maqueta de la ciudad de Constantinopla amurallada, y como hemos dicho antes, Justiniano al final es el que desarrolla la actual iglesia de Constantinopla, de Santa Sofía de Constantinopla, en el 532, y lo que hace es precisamente ofrecer la maqueta de esta iglesia. En Rávena también ocurre, aparece en ese caso el obispo que había acometido esa iglesia de San Vital de Rávena, también está ofreciendo la iglesia. Es una imagen muy típica tanto en Oriente como en Occidente. Sí. Y bueno, pues con esto termino mi parte. Espero no haberme enrollado mucho. No. Que termines con ese viaje, ¿no?, que Sí. realizasteis a Estambul. Sí, bueno, simplemente añadir de lo que has comentado de Santa Sofía, que a día de hoy tenemos la suerte de poder ver todos estos mosaicos pues en pleno esplendor, gracias a que cuando efectivamente Santa Sofía pasó de ser iglesia a pasar mezquita, taparon los mosaicos, pero no los destruyeron. Y en ese sentido se ve también el respeto que tuvieron a la historia no solo a la historia del propio edificio, sino a la historia de la ciudad. Entonces, gracias a eso, a día de hoy podemos volverlo a ver, que es muy importante porque siempre igual se piensa que, porque además es que se da en muchos casos, pues que si había una basílica, luego se ha destruido, encima se ha hecho una mezquita y encima se ha hecho otra vez una iglesia, no sé qué, yo qué sé, pues muchas Lo veces que tiene... decías de Santa Sí. Irene, Por ejemplo, ejemplo, ¿no?, que eso había es, ¿no? sido un templo dedicado a Afrodita, se construye encima
una iglesia cristiana y luego una mezquita. No he Eso es. comentado tampoco de Santa Sofía que, bueno, va a ser iglesia o basílica tanto del rito oriental como del occidental, y luego va a ser mezquita, o sea, ya Eso veis es. que va a tener diferentes usos litúrgicos a lo largo de su historia. Sí, a día de hoy tiene, bueno, está Es desacralizada, es museo. museo. Mm, Yo creo que también de una forma muy inteligente el hecho de mm, que lo hayan pensado así, porque es un espacio que por la historia que tiene en general, o sea, es decir, sea la historia del cristianismo, sea la historia del Islam, tiene muchísima importancia en ambos casos y a día de hoy la puedes ver en todo su esplendor, mm, entendiendo cómo ha ido transformándose a lo largo de la historia. O sea, mm. evidentemente es el punto referencial de Estambul, está clarísimo, ¿no? Os quería comentar, visité, como os digo, Santa Sofía, que ya os digo que todo esto si lo podéis llevar previamente organizado ya, o igual el primer día cuando llegáis, coger las entradas ya para el siguiente día o comprarlas previamente, os va a quitar mucho de colas y de espera, porque os podéis imaginar que Santa Sofía es el referente, igual que el Palacio de Topkapi, y bueno, pues ahí se pierde bastante tiempo haciendo cola. Entonces, como os decía, Santa Sofía fue una de las visitas. La siguiente era Santa Irene, que ya os he comentado un poco pues esa variación también que ha tenido en el tiempo, el Palacio de Topkapi. Luego, como muy interesante también, igual que es el caso del bazar, del gran bazar que os he comentado antes, está también el bazar egipcio o bazar de las especias, que es del año 1663, y es que, como os he dicho antes, bueno, pues Estambul se encuentra en un punto totalmente estratégico a nivel comercial y era un punto también, evidentemente, de salida y entrada de productos y de elementos pues de todo de Europa y de Asia. Entonces, efectivamente, ahí lo que os vais a encontrar un poco es eso, pues es un espacio que sobre todo lo que son puestos astronómicos, es decir, pues de venta pues de dulces turcos, que es una maravilla. Si os gusta el dulce, pues bueno, traeros una caja porque os va a encantar, igual que los diferentes tés que tienen. También, pues eso, efectivamente, como el propio nombre lo dice, cantidad de especias. Y bueno, pues realmente es muy bonito, sobre todo porque es impactante los colores, los olores, o sea, no sé, a mí que me gusta mucho esa parte como sensitiva, igual que antes he dicho también con el caso de la Mezquita Azul o de Santa Sofía, aquí pues se te mueven otros sentidos cuando entras, ¿no? Que es pues sobre todo la vista y el olfato es impresionante, ¿no? Pues todas esas mezclas de aromas. No sé si Sí, estará todavía Gema, que he visto que antes se ha conectado por ahí y que ella se dedica al tema de los aromas y de los perfumes ah, sí. perfectamente y le dan, claro, igual que nosotros damos una gran importancia a lo que es la cultura visual, ella pues le da muchísima importancia a la cultura olfativa, que también es importante, ¿no? Sí, yo también se la doy, ¿eh? Yo también se la doy, Mm, supongo que igual en diferentes términos, pero se la doy, porque ya digo, o sea, al final marca la imagen, la retención, digamos, que hacemos de la imagen de un lugar para siempre, ¿no? mm. Al final es como cuando tú te acuerdas de alguien por la colonia que utiliza, o por el perfume que utiliza, o por cómo olía la comida, yo que sé, muy típico de las abuelas, ¿no? Pues, mi abuela hacía unas alubias o un no sé qué, o un cocido y te acuerdas del olor, de la sensación que tenías cuando tú olías eso, ¿no? Los olores de la infancia, ¿no? Eso es, ¿no? Al final, los olores y los sabores son cosas que se quedan impregnadas para siempre en nosotros, ¿no? Si queréis visitar el Bósforo en barco, lo podéis hacer de dos formas, ¿vale? Cuando digo de dos formas es que siempre va a ser en barco, pero nosotros tuvimos la suerte de que estuvimos hablando con pues una persona local que tenía pues un negocio allí de artesanía y tal, y había estudiado castellano en la Escuela Cervantes de allí de Estambul, y nos comentó que se podían coger dos tipos de barcos si querías visitar el Bósforo. Uno es el barco que tienen para los turistas, que tiene un precio X, y luego hay el barco que tienen para los turistas turcos, que tiene un precio Y. Entonces, nosotros cogimos el que nos dijo, porque, bueno, a ver, todo depende de cada uno cómo quiera organizarse, ¿vale? Pero entiendo que si vais a hacer un viaje cultural y muchas de las personas que hacemos este tipo de viajes previamente nos los organizamos, pensamos qué es lo que queremos ver y nos informamos un poco para saber qué es lo que vamos a visitar, pues creo que
si cogéis este barco que estoy comentando, que es más para el turismo turco, os va a salir más económico, como a nosotros también nos salió, y además, pues bueno, hace la misma visita. Es que el recorrido es el mismo. Lo que digo, la única particularidad que tiene es que el audioguía o la megafonía que tienen explicándote te explica en turco. Pero insisto, es que si te has preparado, que como era mi caso, por eso digo que depende luego caso de cada uno, pero si te has preparado lo que vas a visitar, si más o menos sabes qué es lo que quieres ver y conoces un poco la historia del lugar, pues que no, o sea, puedes cogerte que el precio es mucho más económico, porque bueno, pues es casi un barco como público, para que me entendáis, ¿vale? Es como si fuese un transporte público prácticamente, y la visita es absolutamente la misma, ¿vale? O sea, es como curiosidad, pero insisto que podéis coger el otro, que lo hacen idiomas, y igual os lo hacen incluso en castellano, ¿eh? Pero bueno, si queréis coger este mismo que cogí yo, lo tenéis que coger al lado, justo vais a ver que si estamos todavía en el lado, digamos, de la ciudad antigua, pegaditos al puente Gálata, que es el que cruza precisamente del lado de la ciudad antigua al lado de la ciudad nueva. Pegadito allí tenéis el barco. Vais a ver que es una zona donde hay muchos pescadores, incluso también hay varios puestos donde te hacen pues diferentes, el pescado que acaban de sacar, te lo cocinan allí y bueno, te puedes llevar para comer por el camino, y tenéis allí mismo el barco. Luego sí que es verdad que si vais un poquito más hacia adelante tenéis los barcos turísticos que os digo que ya son pues, para turismo internacional, ¿vale? Por eso digo que opciones tenéis. Y nosotros, bueno, ese último día acabamos viendo este paseo por el Bósforo. Muy interesante deciros que en ese paseo se ve la Torre de la Doncella, que bueno, que tiene también toda su historia, que bueno, a día de hoy es un restaurante, cafetería de lujo. De hecho, pues la visita del barco turístico, sea uno o sea otro, no pasa por allí, no para allí, sino que lo ves, simplemente, o sea, pasa por alrededor. Pero bueno, sobre todo es ahora como un sitio de lujo en el que suele ir la gente con sus barcos privados a pues, tomar el café o cenar o lo que fuese. Suelen ir muchos futbolistas pues, bueno, de los diferentes equipos de Estambul. Esto fue un poco como finalizó el tercer día. El cuarto día lo que hicimos es pasar al otro lado, ¿vale? Estuvimos viendo la ciudad moderna, que, insisto otra vez, está en lo que es todavía la parte occidental. Dentro de la ciudad moderna, lo que visitamos es precisamente tres elementos que se encuentran pegaditos de nuevo a lo que es el Bósforo, que son el Palacio de Dolmabahce, la mezquita de Dolmabahce y, a ver si la digo bien el nombre, seguramente estoy diciendo los nombres fatal. O sea, no sé si habrá alguna persona que sepa turco, pero dirá, Dios mío, ¿esto de dónde ha salido? Pero bueno, contamos con ello, ¿eh? Contamos con las críticas. La mezquita de Nurestiye también. Bueno, el Palacio de Dolmabahce, como curiosidad, también deciros que si queréis sacar fotografías en el interior tenéis que sacar una entrada aparte. O sea, no solo tenéis que pagar la entrada digamos, de la visita al palacio, que es guiada y que yo recuerdo que creo que se lo hacían en inglés, sino que además, si quieres sacar fotografías, que por supuesto, y esto estoy totalmente de acuerdo, son sin flash, pero tienes que pagar un plus, ¿vale? O sea, es como una entrada más. El palacio este es del siglo XIX y el estilo es neorrenacentista turco. ¿Vale? O sea, se basa en el renacimiento que hubo en la zona y, bueno, pues la verdad que pues arquitectónicamente es totalmente horizontal y, bueno, no tiene nada que ver, evidentemente, con el concepto del Palacio de Topkapi. Es como un contraste muy fuerte entre una arquitectura mucho más cercana a Occidente y una arquitectura como es la de Topkapi, mucho más cercana a Oriente, ¿vale? O sea, que ahí también se ve el contraste y la idea, incluso la incorporación de conceptos del romanticismo, digamos, europeo en la Turquía del siglo XIX. La mezquita también es del siglo XIX, se hace más o menos en la misma época, me refiero a la mezquita de Dolmabahce, y luego la segunda mezquita que he dicho, que es la de Nurestiye, esa es del siglo XVIII. Se pueden visitar interiormente las dos sin ningún tipo de problema. Todas las mezquitas yo no he tenido problema. Visité un montón, ¿eh? Hay algunas que es que no me acuerdo ni cómo se llama, porque no sé, supongo que sabréis que Estambul es una de las ciudades con más mezquitas por metro cuadrado.
Entonces, hay muchas que es que entras porque te llaman la atención, pues porque de repente pasas por allí, pero muchas, la verdad que no recuerdo el nombre. O sea, me acuerdo de las que sé que sí, las tenía planificadas y os las recomiendo totalmente. Eh, y luego, una cosa que sí que os invito a que realicéis si vais a Estambul es ver un espectáculo de derviches girópagos. ¿Vale? No sé si conocéis el concepto de los derviches. Es una especie como de danza en la que pues, ellos lo que hacen es girar en torno a sí mismos con un brazo hacia arriba y el otro hacia abajo en conexión en el cielo y la tierra y entonces entran en una especie de trance en el cual pues lo que sienten es se sienten más cerca, digamos, de su realidad espiritual. Y es muy, muy interesante de hacer. Hay muchísimos espectáculos de este tipo en Estambul. Hay algunos que se hacen en museos, en teatros, etcétera, etcétera. Nosotros vimos uno que también nos recomendó este paisano que os comentaba antes, esta persona local, que tuvimos una suerte tremenda de sentarnos a hablar un rato con él, porque bueno, nos dijo que pues, en un café, en una tetería, hacían el espectáculo y allí fuimos. Me pasa un poco lo mismo, como os he comentado, hace 10 años que visité Estambul y no me acuerdo, he buscado por todos los lados a ver si encontraba el ticket de cómo se llamaba el café o bueno, la tetería en la que estuvimos, pero la verdad que no lo encuentro. Pero insisto, o sea, vais a tener muchísimas opciones de poder ver a los derviches y yo no dejaría de hacerlo porque es toda una experiencia también. Es parte de la cultura turca, es parte del modo que tienen de entender también la religión, la cultura turca y yo creo que es una de las sensaciones y digamos de las cuestiones que se te quedan para siempre, ¿no? El poder ver este espectáculo. Entonces, efectivamente, creo que es una de las cosas que tenéis que intentar hacer porque os va a gustar muchísimo, de verdad. Y luego, ese sería el cuarto día. El quinto día ya nos dedicamos sobre todo a pues, bueno, un tipo de visita un poco más pues, lúdica, vamos a decir, no tan cultural, sino más ociosa, por así decirlo. Y bueno, sí que es verdad que a primera hora lo que vimos fue la Torre Gálata, que la Torre Gálata bueno, se creó como faro. Era un faro de madera, en el que lo realizaron en el 528. Luego sí que es verdad que en 1348 los genoveses ya construyeron algo más parecido a lo que tenemos en la actualidad. Y bueno, a día de hoy se puede visitar igualmente, puedes entrar en el interior y subir hasta la parte de arriba, bueno, se ven las vistas desde allí. Pero yo os diría que aparte de ver esto, otra experiencia que no os podríais dejar si vais a Estambul es en el lado, como os digo, ya de la ciudad moderna, es comer o cenar, cada uno que haga lo que quiera, o tomar un café, en uno de los restaurantes que hay que no son muy caros, de verdad. O sea, a veces tenemos siempre la idea de que los restaurantes con vistas van a ser carísimos, ¿eh? Pero no, no es el caso. Y en esa zona hay muchísimos restaurantes, bueno, muchísimos, unos cuantos, para elegir que están, en vez de estar en la planta baja, digamos, o en la lonja, que lo que nosotros diríamos las lonjas, ¿no? Abajo del todo, se encuentran en los pisos superiores de los edificios. Entonces, pues bueno, la verdad que tienes unas vistas maravillosas de lo que es la ciudad antigua, con el Bósforo precioso, o sea, es una cosa que es digna de ver. Ya sabéis que yo además, que como hija de fotógrafo, pues para mí la fotografía es algo importantísimo para sacar unas fotografías que pueden ser bueno, un recuerdo para siempre, que eso es lo importante de los viajes, que sea algo que se te queda en la retina para siempre. Y bueno, eso toda una experiencia, insisto, no es para nada caro, se puede comer comida típica eh, tradicional, bien elaborada, sin que pensemos, nos van a meter un sablazo de la pera, para nada, todo lo contrario. Y bueno, y a mí me gustó muchísimo esa experiencia también. Luego sí que es verdad que allí, sobre todo, insisto, es la parte, yo creo que es la parte más moderna de la ciudad, pero también es donde podemos hacer, pues es la zona de compras, etcétera, etcétera. Pues bueno, podéis dar un paseo que cada uno le puede dar el tiempo que quiera a Stiklal Alcadesi, que es un poco como, para que me entendáis, la gran vía de Estambul, ¿vale? Donde se encuentran todas las tiendas, pues las típicas, las de marcas. No voy a decir marcas porque ya sabemos qué marcas son las que están en en todas las ciudades del mundo. Y luego otra experiencia que también os quiero recordar y que también os quiero decir que la tengáis en cuenta
Si antes os he dicho una comida mirando al Bósforo, ahora os quiero recomendar una cena o una comida mirando al Mármara. Entonces tenéis en una zona que es Kennedy Kalesi, que mira, o sea, que en vez de mirar hacia el Bósforo, es la zona de Estambul que mira hacia el mar Mármara. Entonces, ver un atardecer también cenando en un sitio de estos, que aquí sí son restaurantes que están a pie de calle, suelen tener terrazas acristaladas, merece muchísimo la pena. Y nosotros finalizamos el viaje con esa experiencia porque creíamos que era un buen cierre después de que habíamos estado unos días visitando, pues bueno, sí intentar tener un último día pues más de relax vamos, para nosotros fue maravilloso. Yo recomiendo a todo el mundo que visite Estambul. Vais a tener una experiencia maravillosa seguro con ella. Eso segurísimo. ¿Tú has estado? Por cierto, Hugo, no sé si has estado, ¿no? No, no, yo no he estado, no he No has estado, que es estado. uno, te comenté el otro día, que es uno de los puntos que tengo pendientes Ah, es para verdad, ir. perdona, sí, sí, no me acordaba Sí, que me habías dicho. Pues ya te digo que es una experiencia maravillosa, de verdad, ¿eh? O sea, insisto que luego, evidentemente, cada uno tiene sus formas de entender lo que es el viaje y de lo que es una experiencia maravillosa, pero para mí lo fue. No sé si porque superó lo que yo tenía en mente, como os he dicho antes, con respecto a lo que había estudiado, o porque pude materializar lo que había estudiado, que eso también para nosotros los historiadores en es general, o sea, sea del arte o importante. historiadores en general, es muy importante, ¿no? Es decir, jo, eso de lo que decíamos el otro día en el otro directo, de lo que te enamoras, ¿no? Ese Sí, enamoramiento que es como, que no es físico, sino que es sensitivo, ¿no? Pues de repente, pues poderlo ver y decir, pues efectivamente, ¿no? Pues en el caso de Santa Sofía, por ejemplo, sé que cualquier historiador que vaya a estar allí, pues lo va a sentir, ¿no? Y ya os digo, en el caso de la Mezquita Azul estoy segura de que también. Aprovecho para decir que efectivamente, como he dicho antes, por si acaso hay alguien que no estaba conectado, en el que tenéis todo esto que os he comentado en mi Instagram, en los circulitos estos que efectivamente hablamos Hugo y yo constantemente, en uno que se llama Estambul. Allí tenéis un poco, pues bueno, durante la cuarentena hice esto mismo, pero de una forma, digamos, para que quedase en el tiempo antes de que Instagram dejase que los directos se guardasen, ¿verdad?, en el tiempo. Entonces hice a través de Stories y tenéis ahí, pues bueno, todo lo que tiene que ver con el viaje y también, pues bueno, fotografías de los diferentes puntos. Sí, sí, bueno, de verdad, es que merece muchísimo la pena. Apiar, me merece muchísimo la pena de verdad y ya te digo que si queréis, pues tenéis ahí pues es lo que os digo, en mis circulitos muchísima información que además lo hice con un plano para que vieses el recorrido, porque igual dicho tal como he comentado hoy es un poco abstracto, ¿no? El saber dónde está cada punto, pero ahí sí que utilicé un plano y fui marcando todos los puntos. Entonces ahí tenéis imágenes y todo el recorrido y lo vais a tener siempre para cuando queréis consultarlo. Muchísimas gracias muy, a todos vosotros también. pues muchas gracias Nada, un y placer. hasta la próxima, ¿no? Sí, por cierto, decir que si queréis que hagamos esto mismo de cualquier otro viaje o cualquier otro punto, que nosotros estamos encantados. O sea, yo siempre que sea un lugar que haya visitado digamos, que haya estado in situ, yo estoy feliz de poderos explicar qué es lo que vi y podemos hacer igual, pues si hablar yo del viaje o Hugo del viaje y luego hablar pues eso, de una de las obras, digamos, emblemáticas del espacio. Pues yo diría, sí, me están preguntando, y para viajar sola una mujer. Yo diría que no, yo no sentí sensación. A ver, yo sí que es verdad que viajé con mi pareja, eso lo tengo que dejar claro, ¿eh? Por eso he comentado antes que viajamos, he hablado en plural, pero yo creo que no tendrías ningún problema, ¿eh? Sinceramente. O sea, por lo menos la imagen que tengo yo, insisto, es que no creo que tendrías ningún problema. No, creo que podrías viajar sola también. Es un lugar súper turístico en el sentido de que es de los más importantes a nivel mundial, yo diría, como número de visitantes anuales. Entonces, no creo que tendrías ningún problema en viajar sola. Nada, gracias. Pues nada más, nos quedamos a la espera Pues de si nos nada, hacéis alguna petición. Nos podéis hacer tanto a Hugo como a mí por mensaje privado y nosotros sí, felices de poderos ayudar. Pero, pero bueno, que nos hagan, oye, la propuesta y luego, pues y luego si hay que ya hacerla lo en fases, valoramos. pues se hacen fases. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas Pues gracias por nada, estar ahí. gracias a todas. Hasta Gracias a luego. todas. Agur, hasta luego. Aún, hasta luego.